Buenas chicos, bienvenidos. Vamos a continuar estudiando la unidad 6 con el fascismo italiano. Ya vimos lo que había ocurrido en Estados Unidos y la gran crisis económica. Y vamos a continuar con el fascismo. Hemos dividido el esquema para que sea más sencillo en las causas del auge del fascismo, los apoyos que tuvo, cómo se formó y qué ideas van a defender estos fascistas, esta nueva ideología política. Bien, empezando con las causas, ¿por qué aparece el fascismo en Italia? Pues tenemos que mencionar, empezamos con una palabra rara, ¿vale? Cuidado. Irredentismo. ¿Qué es eso? Bien, recordad que Italia, antes de la Primera Guerra Mundial, formaba parte de la Triple Alianza, es decir, estaba aliada con Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo, finalmente, los aliados la convencen para que entre en la guerra del otro bando, de la Triple Entente, con Inglaterra y Francia, a cambio de la promesa de una serie de territorios. Sin embargo, cuando acaba la guerra, no le dan esos territorios que le habían prometido, no se los dan todos. Por lo que los italianos acaban un poco enfadados, se sienten un pelín engañados por los países occidentales, por Francia y por Gran Bretaña. Por eso que en muchas ocasiones incluso se llega a llamar a la victoria de la Primera Guerra Mundial la victoria mutilada, porque no obtuvieron todos los beneficios que se habían propuesto. Por otro lado, la guerra también tuvo unas consecuencias humanas muy duras para Italia, con gran cantidad de muertos, de heridos y de veteranos de guerra que ahora tienen dificultades a la hora de incorporarse a la vida laboral. Por otro lado, pues tras la guerra nos encontramos inmersos en una gran crisis económica. Italia ha sido uno de los países que ha sufrido la guerra en primera persona, en cuyo territorio pues se ha luchado y se encuentra con una grave crisis, destacando sobre todo pues el gran desempleo, los bajos salarios y sobre todo la inflación, la subida continuada de los precios. Pues esto obviamente hace que la gente no esté contenta con el gobierno, que además es un gobierno muy inestable. Fijaros, entre 1919 y 1922 hubo 5 gobiernos diferentes en Italia. En solo 3 años, 5 gobiernos. Pensad que nosotros aquí lo normal es que tengamos un gobierno cada 4 años. Por otra parte, pues los obreros, perdón, descontentos con todo este tipo de situaciones, van a llevar a cabo diferentes acciones intentando provocar una revolución, como había ocurrido en Rusia, intentando pues reducir la jornada laboral, intentando aumentar los salarios, etcétera, etcétera. Y eso va a extender el miedo a una posible revolución. Y esto pues crea el caldo de cultivo perfecto para que se aparezca esta nueva ideología, para que aparezca el fascismo. ¿Qué es el fascismo? ¿Cómo se formó? Pues su principal personaje, el principal líder del fascismo y creador es Benito Mussolini, que en 1919 crea los llamados Fasti di Combattimento o Fasti de Combate, que es una organización paramilitar. ¿Qué es una organización paramilitar? Pues un grupo de personas armadas, pero que están al margen del Estado. No responden a los intereses del Estado, sino a los suyos propios. Y esta organización paramilitar se va a dedicar sobre todo a enfrentarse a estas acciones de los obreros, a las huelgas, a las manifestaciones obreras. ¿Qué hace el gobierno ante la aparición de esta fuerza paramilitar? Pues lo va a tolerar. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a los obreros y los obreros eran un grave problema para el gobierno. Así que pues van a dejar que sean los fascistas los que se enfrenten a los obreros mientras ellos pues no hacen nada. Entonces van a solucionar un problema creando otro mucho más grave, podríamos decir, ya que la confianza y la seguridad de Mussolini en sus fuerzas y la tolerancia del gobierno va a provocar que en 1921 funde el Partido Nacional Fascista. Ya creamos un partido político. ¿Por qué es esto importante? Pues bueno, porque ya se van a presentar a las elecciones. Y aunque no obtuvieron muy buenos resultados en las elecciones, no tienen una cantidad de diputados muy reseñable, sí que tienen muchos apoyos y apoyos muy violentos. Por lo que en octubre de 1922 van a organizar una gran marcha, una gran manifestación en Roma para pedir al rey que le entregue el gobierno a Mussolini. Y el rey se lo va a entregar.
el rey Víctor Manuel III va a encargar a Mussolini la labor de formar un nuevo gobierno. En gran parte, pues debido al papel de los fascistas reprimiendo a los obreros. La última huelga que se había convocado fue un gran fracaso gracias a la acción de los fascistas, pues que se enfrentaron y reprimieron a los obreros. Antes de seguir, vamos a ver un par de imágenes, ¿vale? Aquí tenemos a Mussolini, el fundador del fascismo, y aquí abajo pues tenemos a un fascio, un grupo de estos integrantes paramilitares, que también eran conocidos como los camisas negras. Creo que os podéis imaginar por qué sin necesidad de explicarlo. Aquí abajo pues os he puesto también una escena en la que Mussolini se dirige al pueblo, se dirige a las masas. Decía internet que es una escena de la marcha sobre Roma, pero yo no he podido comprobarlo 100%. Y por último, pues tenéis aquí el icono del partido, ¿no? Del Partido Nacional Fascista, con este icono que está aquí, que yo lo he dibujado antes aquí también, de aquella manera, pero lo he intentado, que es un fascio. ¿Qué son los fascios? Pues es un símbolo del Imperio Romano, que representaba pues la autoridad y el poder de los lictores, que son unos funcionarios del Imperio Romano. No hace falta que os lo aprendáis. Bien, volviendo al esquemita, decíamos que el fascismo pues, se forma por Mussolini en 1919 y en octubre de 1922 ya alcanza el poder. ¿Por qué? ¿Quién apoyó al fascismo? Pues en gran parte los veteranos de guerra. Aquellas personas que habían luchado en la guerra, nacionalistas que pensaban que habían sido engañados, que efectivamente se había producido una victoria mutilada, que habían luchado para nada, pues van a apoyar al fascismo que se va a enfrentar o que va a defender un enfrentamiento con países como Francia o Gran Bretaña. También pues numerosos jóvenes nacionalistas que entienden la idea de la patria, la defensa de la patria, como algo fundamental. Y es una de las ideas principales del fascismo. También la burguesía y los propietarios. ¿Por qué? Pues os podéis imaginar que ya que el fascismo se enfrentaba a los obreros, que convocaban huelgas, los dueños de estas fábricas, los burgueses y propietarios dueños de las fábricas o de las tierras, pues van a concordar con las ideas del fascismo, que son los que realmente están salvándolos de los movimientos obreros. También muchos obreros desempleados, desesperados por no encontrar trabajo, van a acabar apoyando pues a estas nuevas ideas, porque la democracia ya se ha visto que no funciona, que ha conducido a la Primera Guerra Mundial, entonces pues van a experimentar con estas nuevas opciones políticas. Y también un apoyo muy importante, aunque no en un principio, pero sí más tarde, es el de la Iglesia Católica. Mussolini va a firmar un acuerdo, un concordato con la Iglesia Católica que le va a otorgar gran legitimidad. Va a convertir su gobierno en un gobierno muy legítimo, a pesar de las grandes barbaridades que cometió. Para que os hagáis una idea, pues tras unas elecciones que Mussolini gana, pues ejerciendo la fuerza en las calles, con los camisas negras obligando a la gente a votar al fascismo, amenazando a aquellos que no votaban al fascismo, pues tras esas elecciones un diputado socialista que se llamaba Matteotti se atrevió a criticar a Mussolini. Al día siguiente apareció muerto. Pero lo grave no es que apareciese muerto, es que el propio Mussolini reconoció que lo habían asesinado y dijo que algo como que asumía la responsabilidad del asesinato de Matteotti como una necesidad para el Estado italiano. Bueno, para terminar, vamos a ver cuáles son las principales ideas de esta teoría política, que es el fascismo. En primer lugar, el fascismo defiende el totalitarismo, que el Estado siempre es lo más importante, es más importante que los individuos que lo forman. Lo hemos representado aquí, pues veis que el Estado es más grande que los individuos, que lo he escrito un poco más pequeñito. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los individuos realmente no tienen libertad, no son individuos como tal, son parte del Estado. El fascismo dice que el Estado es una especie de organismo vivo y que los individuos son como células de ese organismo. Al igual que nuestros brazos no actúan libremente, sino que actúan según lo que nosotros les decimos, ¿no? Lo que nuestro cerebro les ordena, pues el Estado funciona igual. El Estado ordena y los individuos obedecen lo que dice el Estado. Por eso pues se rechaza totalmente la democracia y las libertades. Se puede entender bastante bien, creo, con el ejemplo este que hemos dicho del organismo vivo. También son extremadamente nacionalistas. Defienden
a la patria italiana, defienden Italia ante la humillación sufrida con esa victoria mutilada. Van a utilizar pues, los sentimientos patrios, los sentimientos de defensa de Italia, como un canalizador, como una medida que aglutine a la gente en torno al fascismo. También van a buscar enemigos. Si eres enemigo del capitalismo o eres enemigo del comunismo, hazte fascista. Nosotros somos tu opción. ¿Por qué? Pues porque somos totalmente anticapitalistas y anticomunistas. Por otro lado, pues en todos los movimientos de este estilo se caracterizan por el culto a un líder. En este caso, el líder es Mussolini y recibe el nombre de El Duce. Y a este líder pues le debemos obediencia ciega, en concordancia con lo que decíamos antes del Estado y los individuos. Los individuos no tienen capacidad de decir, sino de obedecer al Estado, y el Estado en este caso está representado por el líder, por el Duce, por Mussolini. Por otro lado, se va a exaltar la violencia y todo aquello relacionado con el ámbito militar. Los uniformes, los himnos, los saludos. ¿Por qué? Pues porque es una forma de controlar a la población, de crear unidad entre los integrantes de los grupos fascistas, de estos fascis de combatimiento. Dentro del ejército pues hay una autoridad, están acostumbrados a obedecer los del escalafón más bajo, y se une, la unidad del grupo pues se refuerza con esta serie de elementos, con los uniformes, himnos, etc. Por supuesto, si estamos diciendo que lo importante es obedecer, todo aquello intelectual está desprestigiado. Los intelectuales no son bien vistos por los regímenes fascistas. Pensar no es algo propio del fascismo. Ya hemos dicho que hay que obedecer. No te hace falta pensar porque ya piensan los líderes por ti. Por otro lado, pues relacionándolo con el nacionalismo, hemos dicho que son defensores de Italia. Y Mussolini piensa que lo más grande que ha existido nunca en Italia es el Imperio Romano, por lo que se va a proponer conquistar algunos de los territorios que anteriormente fueron parte del Imperio Romano, sobre todo en el norte de África. ¿Recordáis el imperialismo? Bien, pues Mussolini ahora se quiere sumar a ese imperialismo, conquistando algunos territorios extras en el norte de África. A nivel económico, y ya vamos terminando, pues defienden la intervención del Estado en la economía. Recordamos que hablamos antes de totalitarismo. El Estado lo es todo, por tanto el Estado organiza la economía como cree conveniente. Esta política económica de aislamiento y funcionar de forma autosuficiente, Italia no necesita de nadie más para funcionar, eso es la teoría, aunque luego la práctica no fue así, se llama autarquía. Ojo, palabra rara también, ¿vale? Apuntadla, que es bastante importante. Por último, el fascismo se caracteriza también por el control de la sociedad, el control de todo lo que pasa en la sociedad. Hablamos de totalitarismo. Pues en este caso, pues defienden, por ejemplo, a la familia tradicional o un papel tradicional de la mujer en el hogar y en la sociedad. Y bien, pues con todo esto creo que hemos hecho un repaso breve pero bastante completo de lo que fue el fascismo, por qué se formó, quién lo apoyó y las ideas que defiende esta ideología política. En el siguiente vídeo vamos a hablar de otro movimiento muy similar que fue el nazismo en Alemania.